Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy con nosotros, como siempre, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muy buenas tardes, noches, reverendo Noel. Muy buenas tardes, noches a ti, a los equipos que estáis ahí en Zaragoza y a nuestros amigos que están al otro lado de los aparatos de radio, del ordenador, del móvil, de todos los avances técnicos que tenemos hoy para poder difundir la palabra de Dios. Gracias a todos. Totalmente bienvenidos, principalmente estos hermanos que están miércoles a miércoles al pendiente de Radio Anglicana esperando el espacio de la palabra hoy y que luego lo vuelven a repetir en sábado y que están siempre haciéndonos llegar sus mensajes. Hemos recibido, Juan Mari, una serie de mensajes agradeciendo por toda la cercanía que han tenido a la palabra acerca del primer libro de los Reyes, lo edificante y enriquecedor que ha sido para ellos, y creo pues que ha sido el objetivo de este programa y de este espacio en Radio Anglicana. Bendito sea Dios que ha permitido que sea así, y ojalá siempre todos los programas que Dios quiera que podamos seguir emitiendo en Radio Anglicana sigan edificando al pueblo de Dios y transmitiendo esperanza, que es nuestra gran finalidad en este mundo. Totalmente. Pues hoy vamos a concluir las reflexiones en torno a este primer libro de los Reyes. Hoy vamos a hacer algo que casi no hemos hecho en libros anteriores, Juan Mari, pero dada la magnitud y el alcance que ha tenido el espacio en la radio, vamos a dedicar un programa para tener una especie de conclusión general y unas conclusiones generales acerca de este primer libro de los Reyes. Así que el tema de hoy es conclusión general del primer libro de los Reyes. Antes nos ponemos en manos de Dios. Adelante, Juan Mari. Padre nuestro, te queremos dar muchas gracias. Estamos muy agradecidos de corazón a ti por el testimonio de agradecimiento de nuestros hermanos y amigos, porque simplemente, Señor, somos instrumentos en tus manos, instrumentos para compartir con las naciones, compartir por lo menos con aquellos que en este programa en concreto se expresan en la lengua de Cervantes o la entienden, compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y compartir los ricos mensajes de tu palabra, de la Sagrada Escritura. Sí, Señor. Te agradecemos que esto sea así, Señor, y te pedimos que también nuestro programa de hoy, con el que concluimos este hermoso escrito que es el libro primero de los Reyes, que sea también de edificación para todos aquellos que lo escuchan. Te pedimos, Señor, que en todo momento estos programas de la palabra hoy y el conjunto de la red de Radio Anglicana, que todo ello sirva para ensalzar tu santo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Señor. En su nombre te damos las gracias. Amén. 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 Pues Juan Mari, ha sido un programa intenso, enriquecedor. Incluso te recuerdas que tuvimos una pausa casi al principio de las emisiones, donde estuvimos hablando sobre la evolución de la moral y todo ello. Entonces ha sido realmente un programa muy interesante, y como te dije, hemos recibido una serie de mensajes en el WhatsApp de Radio Anglicana, incluso en el correo electrónico de info@radioanglicana.es. Hemos recibido también varios correos de personas dando su testimonio de cuánto bien había hecho para ellos, y agradeciendo también a ti y a Radio Anglicana por la cercanía y la sencillez con la que se ha explicado y que les ha servido y les ha valido muchísimo. Así que estamos agradecidos con Dios, estamos agradecidos también con el personal humano, con Juan Mari Tellería, con todos los hermanos que también hacen posible este espacio,
con Radio Anglicana y este ministerio radial de llevar el mensaje de la palabra, porque está produciendo resultados, Juan Mari. Pues bendito sea Dios por ello y que así continuemos. Ahora ya, bueno, vamos a modo de conclusión general sobre el libro. Juan Mari, ¿qué impresión general deja este primer libro de los Reyes al lector hoy en día? ¿Al lector en general? Sí, al lector, todo el que se encuentra con este primer libro de los Reyes hoy, en este siglo. Pues mira, un lector de hoy, a quien le guste, pues un tipo de literatura histórica, como son los libros de los Reyes, puede muy bien contemplar el libro primero de los Reyes en concreto como un cuadro trágico de una nación en principio unida, una nación próspera, una nación fuerte, pero más tarde dividida y lo más triste, enfrentada entre sí, cuyas partes constituyentes nunca acababan de ocupar su lugar en el concierto de la época. Por decirlo en pocas palabras, el lector de hoy que lee el libro primero de los Reyes se encuentra con un fracaso político, un fracaso económico y un fracaso humano total. Vamos a acotar el público ahora, Juan Mari. Y al lector creyente en Cristo, a un cristiano de hoy, ¿qué impresión, ¿qué impresión le dejaría? Sí, ¿qué le dejaría a un lector creyente el libro primero de los Reyes? Bueno, para el lector cristiano, pues también constituye evidentemente la constatación de una historia trágica, ¿no? De la historia trágica del antiguo pueblo de Dios, pero en otro sentido. El lector creyente va a reconocer perfectamente bien, pues, el fracaso del antiguo pueblo de Dios, sus errores políticos, sus errores sociales, sus errores económicos, pero el lector creyente que va a leer este libro, como leerá siempre la Biblia bajo otra óptica, también se va a encontrar, y esto será para él lo más triste, el fracaso del antiguo Israel en su fidelidad a Dios. No solamente es un fracaso político real, económico real, social real, moral real, sino también es un fracaso religioso, porque el pueblo no solamente se divide, no solo se separa, no solo se enfrenta entre sí, sino que va arrinconando cada vez más a Dios, a su Dios. Podríamos decir que Primero de los Reyes es el relato, para un lector creyente cristiano, es el relato de una ingratitud difícil de entender, de una ingratitud para con Dios, difícil de comprender, y desde luego un relato de las consecuencias de esa ingratitud en la vida nacional del antiguo Israel. Ahora, Juan Mari, una pregunta a ti en tu opinión personal. Vale, bien. ¿Cuáles serían las figuras más destacadas de este primer libro de los Reyes y por qué? A ver, las más destacadas, sin poner un número determinado, ¿no? Así las que vengan, ¿no? Pero eso sí, el por qué. El por qué, bueno. A ver, bueno, pues mira, empezamos, vamos por el principio, ¿no? Desde el primer capítulo. A ver, la primera figura destacada es el rey David. Pero cuidado, el rey David tal como lo habíamos visto en este libro, es decir, un rey anciano, un rey moribundo. Y es una figura destacada porque representa una época, representa un mundo que ya concluía, un mundo que llegaba a su fin y que iba a dar paso a otro que era totalmente distinto, ¿no? Otra figura muy destacada sería, lógicamente, el hijo de David, el fastuoso y despótico rey Salomón, diametralmente opuesto a su padre en la manera de concebir la realidad, ¿no? Diametralmente opuesto a su padre porque se aleja completamente del modelo de monarca que es David y porque al final parece pues darle la vuelta a lo que es la monarquía judía, ¿no? Lo que es la monarquía hebrea y conculcar por completo todos los grandes principios que David había concebido y sobre los cuales cimentaba su monarquía.
A ver, otra figura más, ¿no? Porque como no tenemos número, vamos, lo importante es el porqué, ¿no? Habéis dicho. Eso. Bueno, pues aquí viene la figura tan reivindicativa y al mismo tiempo incongruente de Jeroboam, el primer rey del Israel septentrional, que es un rey autoritario hasta el extremo, que es ingrato para con Dios, más allá de cualquier medida imaginable, y porque, pensando que iba a ser un rey de gran éxito, se convierte en un fracaso total, no solamente para con su pueblo, sino para consigo mismo y su familia, ¿no? Luego, ¿a quién tenemos ahí? Hombre, no podríamos olvidar, ¿no? A esta, la pareja del libro, ¿no? Que son los reyes Acab y Jezabel, ¿no? Reyes impíos hasta el extremo, monarcas corruptos, enemigos de su propio pueblo, excesivamente débil el primero, absolutamente tiránica la segunda, porque son la negación total, mucho más que Salomón, del ideal de una monarquía consagrada a Dios, ¿no? Bueno, ya para no cansar, bueno, la última figura en la que pensaríamos sería, lógicamente, ¿no?, el carismático profeta Elías. ¿Por qué? Bueno, pues porque Elías es el representante de las antiguas tradiciones de Israel, de las tradiciones sagradas, porque es revolucionario político sin par, reformador religioso radical, que exige un retorno a la fe ancestral de su pueblo frente a un mundo decadente y paganizado. Es decir, Elías, dentro de toda una corriente que va siempre cuesta abajo y sin frenos, Elías aparece como alguien que dice: hasta aquí hemos llegado y esta situación se ha de revertir. Diríamos así, más o menos, ¿no? Ahora, en este momento, que serían estas las figuras más destacadas. Podríamos mencionar alguna otra también, pero nos quedamos con estas. Juan Mari, con este libro histórico, según tu consideración, se tratan de historias que alientan al lector o que lo desaniman. Muy buena pregunta. Vamos a ver. El libro primero de los Reyes, y el día que veamos el libro segundo de los Reyes será la continuidad, evidentemente, es una historia realista, sin demasiadas florituras ni edulcoraciones literarias. Las tiene, por supuesto, sobre todo cuando habla del rey Salomón, por supuesto que sí. Pero es una historia que, aún haciendo el gran esfuerzo por disimular, por ocultar ciertos datos que podrían entenderse como humillantes para la dinastía de David, no puede dejar de presentar una realidad que es trágica. Claro, en este sentido podríamos pensar, hombre, una realidad tan trágica puede desalentar al lector. Pero lo que ocurre es que al mismo tiempo es una historia que está llena de esperanza. ¿En qué sentido? Bueno, lo habíamos visto en algunos programas recientes, ¿no? A ver, Dios no olvida a su pueblo. El pueblo puede olvidarse de él, pero él no olvida a su pueblo. El pueblo se puede desentender de Dios, pero Dios no se desentiende de su pueblo. Y Dios siempre está suscitando figuras señeras que van a enarbolar el estandarte de la fe genuina, ¿no? A ver, no es que sean muchas, pero sí bien destacadas. Ahí está Elías, ahí está aquel Micaías que habíamos visto también muy recientemente, ahí estaba otro profeta que era Agías, silonita, ahí estaba Jehú, ahí están reyes fieles a Dios como son Asá y Josafat. Es decir, es, por decirlo así, ¿no?, una de cal y otra de arena. O sea, la historia es realista y es trágica. No oculta la realidad de un gran fracaso histórico de Israel, pero por el otro lado nos dice, sí, eso es verdad, pero cuidado, eso no quiere decir que Dios se desentienda de Israel o que Dios se haya retirado. Dios está siempre presente y, a pesar de los errores de Israel, Dios está sosteniendo a su pueblo. Uno de los fieles oyentes del programa, Juan Mari, nos acaba de mandar un mensaje y nos dice lo siguiente: saludos desde la parroquia de San Esteban en Canadá, Toronto, una parroquia de habla española, nos comentan, Juan Mari, y nos preguntan:
¿qué enseñanza sobre el liderazgo y la fidelidad a Dios se pueden extraer de este primer libro de los Reyes? La pregunta está muy bien formulada, es muy interesante y le damos las gracias a este amigo nuestro, a este hermano nuestro residente en el Canadá y en una ciudad como Toronto, que no hemos visitado nunca, pero de la cual hemos visto interesantes documentales, y es un lugar realmente hermoso. Pues realmente la respuesta a esta pregunta es una fusión de los dos conceptos que con tanto tino ha mencionado, ¿no? A ver, no puede existir un liderazgo auténtico en el pueblo de Dios, un liderazgo que eleve al pueblo de Dios, que lo enriquezca, que lo dignifique, si no hay una fidelidad real a Dios. Encontramos en las figuras de algunos de los reyes que aparecen en esta historia, por ejemplo, la figura de Asa y Josafat, reyes que realmente dirigieron a su pueblo y reyes que lo hicieron bien. Y lo hicieron bien porque eran fieles. Al mismo tiempo aparecen otros como este pobre Acab y su esposa Jezabel, que fueron, vamos, la negación absoluta de lo que es un auténtico liderazgo querido y establecido por Dios. No puede haber realmente lo que hoy decimos liderazgo, un liderazgo genuino, un liderazgo bien organizado, bien llevado, si no hay fidelidad. De hecho, como hemos dicho, además que estamos convencidos para ello, el verdadero liderazgo no se parece en nada, y eso seguro que nuestro amigo lo sabe de sobras, ¿no? No le estamos descubriendo nada nuevo, evidentemente. No hay un verdadero liderazgo si el verdadero líder no está, no por encima de su pueblo, sino en medio de su pueblo. No alejado de su pueblo, sino inmerso en la actividad de su pueblo, ¿no? Y eso solamente se puede hacer cuando hay una auténtica fidelidad a Dios. Y yo creo que el libro primero de los Reyes, a pesar de todos los ejemplos negativos que muestra también ejemplos muy positivos. El propio Salomón, aunque acaba mal sus días, en sus comienzos, los primeros capítulos que hablan de su reinado, evidencia ser alguien que realmente es digno de gobernar a su pueblo. Luego, desgraciadamente, se apartó de aquellos caminos. Dos preguntas en una, Juan Mari, que unimos Madrid y Sevilla. Nos preguntan, la primera sería, ¿cómo se manifiesta la relación entre el poder político y la fe en Primera de Reyes? Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto esto sirvió de inspiración a las iglesias en la Edad Media? Pues las dos preguntas en una sola reflejan una gran realidad. A ver, el libro primero de los Reyes, como los libros históricos en general del Antiguo Testamento, reflejan un mundo, como hemos dicho muchas veces, antiguo, un mundo que hoy no existe, y un mundo en el cual eran dos ideas inseparables: el poder político y también la fidelidad a Dios, porque se entendía que el poder político solo podía ser dignamente ejercido por parte de alguien que estuviera realmente consagrado a Dios y que fuera consciente de que es Dios quien tiene la última palabra, ¿no? Eso se ve en el libro primero de los Reyes. Por eso hay reyes que funcionan bien y hay otros que no funcionan bien. Y evidentemente cuando en la Edad Media cristiana, la Edad Media, heredera, sobre todo en la Europa occidental, heredera de la idea del imperio romano, pero no del imperio romano pagano, sino del imperio cristiano que fue en sus últimos momentos, con emperadores romanos que eran ya cristianos profesos, que lo fueran del todo o no, que fueran buenos cristianos o no, eso ya es otra historia, eran profesos cristianos. Esa idea en la Edad Media cristaliza claramente en la idea del monarca, que no solamente
ejerce la autoridad porque es el rey, porque tiene responsabilidades como rey sobre su pueblo o sus pueblos, sino que además también es un ungido de Dios. Los monarcas europeos normalmente eran ungidos, como lo fue David. Evidentemente David era el prototipo, el ejemplo, el modelo para todos los monarcas cristianos. No solamente ejercen su poder en tanto que reyes, sino que son también representantes de Dios en la tierra, ¿no? Eso lleva luego a una idea o a una mentalidad que no siempre llegó a producir ni entonces ni después los mejores resultados, la unión de la Iglesia y el Estado, el trono y el altar, que tuvo sus más y sus menos, pero la idea de base era esta, y era que quien ejercía el poder en un pueblo cristiano lo ejercía no por sí mismo, no por ser heredero de una dinastía, no por ser hijo de un monarca anterior, sino porque era alguien a quien Dios había escogido. Y esto es muy importante en el sentido de que en nuestro mundo actual, en la civilización cristiana del mundo actual, a pesar de que evidentemente tenemos una cultura laica, una mentalidad laica, una clara separación de poderes civiles y eclesiásticos, militares y demás, etcétera, lo cual está bien, es lo correcto para evitar abusos, pero no está nada mal que quienes nos gobiernan, o quienes nos gobiernen en tiempos futuros, sean personas conscientes, pero conscientes de forma genuina, no simplemente por poner unos cuantos lemas por ahí, unos cuantos eslogans que al final no quieren decir nada, ¿no? No, que sean auténticamente creyentes, aunque no hagan propaganda de su fe en los parlamentos ni nada de esto, pero que en su forma de actuar, en su forma de vivir la realidad del poder que han asumido, sean conscientes de que son algo más que simples gobernantes políticos, que también son hijos de Dios y que tienen una responsabilidad ante Dios y ante su nación, y que eso se debe hacer patente. Unimos dos preguntas también, Juan Mari, para y así a acelerar un poco, de un vecino tuyo de Valencia y también de aquí de Zaragoza. Nos preguntan: ¿qué papel juegan los profetas como Elías en el desarrollo de la historia y el mensaje del libro primero de los Reyes? Y la segunda pregunta es: si eliminamos a Elías del primer libro de los Reyes, en plan lo trasladamos a otro libro, lo entiendo, ¿vale? ¿Qué tanto valor conservaría este libro? Bueno, está claro que los profetas en estos libros, en este libro primero de los Reyes, también en el segundo, también en los libros de Crónicas y en algún otro más de los históricos, pensemos en los libros de Samuel, por ejemplo, llamados de Samuel, la figura de los profetas era una figura fundamental, porque los profetas eran aquellos que vehiculaban mensajes de Dios, aquellos que vehiculaban oráculos divinos para el pueblo, para la instrucción, para la guía del pueblo, ¿no? Si el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, en el contexto cultural, los medios vitales, ¿no?, en los que vivió Medio Oriente antiguo, si el pueblo de Israel no hubiera contado con el ministerio de los profetas auténticos, por supuesto, no de aquellos que ante el rey Acab no hacían más que decir lo que él quería oír acerca de aquello que habíamos visto de la conquista de la ciudad de Ramot de Galad. No, los profetas auténticos, ¿no?, como eran Micaías en aquel caso, Elías, etcétera. Si esos profetas no hubieran existido nunca, si el pueblo de Israel hubiera quedado dejado, por decir así, a su suerte, el pueblo de Israel probablemente hubiera desaparecido, porque hubiera tomado decisiones en momentos difíciles que hubieran puesto su existencia pues prácticamente al borde del exterminio, ¿verdad? Los profetas fueron personas especialmente destacadas por Dios que guiaban al pueblo y que lo guiaban
independiente de que hubiera una autoridad política, e incluso diremos más, por encima de la autoridad política, habida cuenta de que, como en el caso de Elías, en el caso de Micaías, en el caso de Agías, en el caso de Samuel, pues estos profetas también influían en las decisiones de quienes gobernaban, ¿no? Es decir, era absolutamente necesario para el pueblo antiguo de Israel que hubiera profetas. Y de ahí lo segundo, si no hubiera existido Elías, por ejemplo, no hubiera habido nunca un Elías, ¿no?, en ese momento crucial de la historia del reino de Israel del norte, que era pues prácticamente su aniquilación como pueblo, como identidad cultural de Israel, debido a la influencia pagana de la reina Jezabel, a la flojedad propia del rey Acab y la persecución real que se llevaba a término contra los fieles a Dios, los yavistas. Si no hubiera existido Elías en ese momento, un Elías como el que leemos en este libro, un Elías fuerte, aunque luego tenga sus momentos de debilidad, humano que era, un Elías que es capaz de enfrentarse a monarcas poderosos en nombre de Dios, exigiendo que el pueblo de Israel vuelva a sus orígenes, vuelva a su identidad nacional. En realidad, el mensaje de Elías, desde el punto de vista moderno, podríamos decir que era un mensaje 100% nacionalista hebreo, ¿no?, frente a la intrusión de un paganismo extranjero que anulaba la identidad nacional. Si no hubiera sido por Elías, es muy posible que el reino de Israel hubiera desaparecido mucho antes de lo que desapareció. No hubiera existido el reino de Israel, pero vamos, a poco de morir el rey Acab. O sea, no hubiera habido nada que sostuviera aquel reino. El hecho de que estuviera ahí Elías, de que estuviera Micaías, de que hubiera estado Agías, Jehú, todos aquellos otros, el hecho de que luego vendría Eliseo, continuador de la obra de Elías, como ya en su día, si Dios quiere, llegaremos a ver, todo eso hizo que Israel, aunque fuera un pueblo ingrato, aunque fuera un pueblo infiel, todo lo que queramos decir de negativo de él, que es verdad, a pesar de todo eso, estaba allí presente la voz profética que, les gustara o no, les recordaba constantemente dónde estaba su identidad y por qué camino debían transitar. Y seguro que hubo muchos israelitas que así lo aceptaron, así lo creyeron y lo vivieron. Sí, y Juan Mari, refiriéndonos ahora al libro, al libro como tal. Si en este libro no existiera el ciclo de Elías, o sea, no se hablara de él, porque lo hablamos pues en el segundo libro de los Reyes, o lo hablamos en las Crónicas, pero en el libro primero de los Reyes, si no se hablara de Elías, ¿perdería importancia, peso, valor el libro hoy en día? Sí, perdería muchísimo, porque no sería sino una crónica de reyes infieles, por ejemplo del reino del norte en relación con la fidelidad a Dios, y una historia de una decadencia constante y permanente a la que no le veríamos ningún tipo de freno, ¿no? Nos daría la impresión de que todo era un desastre y que iba orientado al desastre. El ciclo de Elías nos permite entender ese oráculo tan extraordinario que Dios le da al profeta: yo me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es decir, es un mensaje extraordinario en el que Dios le dice a aquel pobre hombre, a Elías, un profeta deprimido, le dice: Elías, que no estás solo, no es todo tan horrible como tú te crees. Israel está lleno de fieles. Está lleno, aunque tú no los conozcas. Confía, ten confianza. Sin eso, pues el libro primero de los Reyes sería lo que hemos dicho, una crónica triste de un pueblo que se destruye a sí mismo. Nos quedaría un hueco en el que diríamos: no hay esperanza. Con el ciclo de Elías la hay. Ha sido mejor de lo esperado, Juan Mari. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarte ¿con qué mensaje nos podemos quedar nosotros hoy al leer Primera de Reyes? Con dos. En vez de con un solo mensaje, voy a decirte dos. Mira, nos podemos quedar con dos. El primero, y es: el Dios de Israel es el Dios único.
no hay otro, no puede haber otro, por mucho que algunos se empeñen en lo contrario. Ese es el primer mensaje. O sea, el monoteísmo absoluto. No hay más Dios que Yahvé, o Jehová, como decían algunas versiones. El segundo punto, Dios exige de su pueblo una fidelidad absoluta. Pero esa fidelidad absoluta que Dios exige no hace que Dios ignore la realidad de la condición humana o que se muestre intransigente. No, al contrario, Dios es compasivo y está siempre dispuesto a restaurar, a hacer borrón y cuenta nueva y a volver a levantar a su pueblo. Yo me quedaría con estas dos ideas. Solo hay un Dios, el Dios de Israel, y ese Dios siempre es exigente, pero al mismo tiempo misericordioso, al mismo tiempo compasivo. Y conocedor de nuestra realidad y de nuestra humanidad. Así es. Y como luego nos va a decir el libro de los Hebreos, ¿no? De que incluso consciente de nuestra debilidad, sí. Entonces ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, y no hay más nadie ni nada fuera de él, como decimos en una de las oraciones de nuestra liturgia. Pues entonces y ya se pueden inventar Baales, Astartés, lo que quieran, que no serán más que lo que se dice flatus vocis o un exceso de imaginación literaria. Sí, no hay más Dios que Dios. Sí, aquello me encantó, ¿no? Aquella parte irónica y grítenle más, que igual no les escucha. Sí, es que fue buenísimo. Que está durmiendo, que está de viaje. Total. Bueno, pues Juan Mari, pues con esto finalizamos esta serie de programas que hemos tenido en torno a este primer libro de los Reyes, y que también suscitaron un programa especial que os animamos a nuestros oyentes que en las próximas 2 semanas vamos a estarlos emitiendo por segunda vez. Tendremos ese programa especial que tuvimos acerca de la evolución de la moral, parte 1 y parte 2, así que os animamos a que dentro de 8 días y dentro de 15 días podáis escuchar estos 2 programas especiales que ya salieron en su momento, pero que consideramos de vital importancia para repetirlos y que también pues ampliemos el conocimiento. También recordarles que toda esta serie de programas, incluso los 2 programas especiales, los tenéis en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, donde están a la disposición, donde podéis descargaros el vídeo, donde también podéis escucharlo cuantas veces queráis, podéis compartirlo con más personas. Así que todos los programas de Primera de Reyes y estos 2 especiales sobre la evolución de la moral están en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana. Sencillamente en YouTube ponéis Radio Anglicana y ahí tenéis varias listas de reproducción. Cada una va con el nombre. Cuando hemos analizado algún libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pues ahí están todos los programas etiquetados en una sola lista. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes, gracias a ti, reverendo, por el tiempo compartido, y pues y a todos vosotros, por supuesto, y a todos los que estamos de este lado y del otro también de los dispositivos por los cuales nos escuchan. Gracias, porque todos hacéis parte y formáis parte esencial en este programa de la palabra hoy, y también todos sois y todos somos Radio Anglicana. Bueno, pues gracias a nuestros oyentes. Les animamos, como les dije, dentro de 8 y 15 días que podáis disfrutar de estos 2 programas especiales. Nosotros volveremos dentro de 3 semanas, si Dios así lo permite. Y Juan Mari, ¿con qué volvemos? Pues con lo que habíamos concluido anteriormente, que eran unas reflexiones breves sobre la primera epístola de San Pablo a los Corintios, pues ahora la segunda. Pues volvemos con la segunda a los Corintios. Vamos a seguir ese ritmo de uno del Antiguo, uno del Nuevo, uno del Antiguo, uno del Nuevo, y después de segunda de Corintios vamos a volver con segunda de Reyes. Segundo de Reyes, ahí está. Si Dios quiere, esa es la intención. Bueno, pues queridos oyentes, muchas bendiciones. Disfruten de todos estos programas ahí en nuestro canal de YouTube, tenéis todo, y también luego en Radio Anglicana tenéis toda una parrilla pensada para
para acompañaros, para estar con vosotros, para que oremos juntos y también para que crezcamos en conocimiento y en acercamiento a la palabra de Dios. Nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite, y nos volvemos a ver en directo dentro de 22 días, si Dios así lo permite, aquí en la palabra hoy. Que el Señor les bendiga y hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.